أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum. Espero y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que estéis todos bien, que en esta última semana ya de Ramadán, últimos días ya de Ramadán en los que estamos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé la capacidad de en ellos entregarnos a Él, de en ellos encontrar la última, o no la última, de encontrar en ellos la Laylatul Qadr, la noche del decreto, y te pedimos, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que aceptes en este mes de Ramadán, aceptes nuestro ayuno, aceptes nuestras oraciones y aceptes todas y cada una de las buenas acciones que realicemos. Seguimos una semana más y un día más con la vida del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seguimos tratando de desgranar, tratando de comprender quién era ese hombre, tratando de tener en nuestra mente y en nuestros corazones una imagen completa de ese modelo que debemos seguir, de ese modelo que debemos imitar. Y lo estamos haciendo siguiendo su vida, siguiendo algunos de los aspectos más importantes de su vida. Algunos únicamente, como ya hemos dicho, estamos siendo realmente un poco injustos con él, sallallahu alaihi wasallam, y con su vida, pero tenemos un tiempo limitado y nos tenemos que restringir a ese tiempo que tenemos. Entonces, nos encontramos en la semana pasada, en la última clase, de lo que estuvimos hablando fue de cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina y lo que pasó en ese primer año siguiente o año y medio siguiente a su llegada a Medina. Hablamos de la situación que había en Medina, esa situación en la que estaban los ansar, los que se habían hecho musulmanes, estaban las tres grandes tribus de los judíos y estaban los que no se habían hecho musulmanes, aunque lo cierto es que también había un grupo de lo que eran los hipócritas, que hoy veremos cómo tienen una importancia especial. Hablamos del pacto que el mensajero sallallahu alaihi wasallam hizo con los judíos, ese pacto de no agresión, no ese pacto de no agresión únicamente, sino ese pacto de colaboración, ese conocido como la primera de las constituciones, la constitución de Medina al-Munawwarah, ese pacto que realmente, como veremos, fueron los judíos los que lo traicionaron. Vimos también cómo en ese primer tiempo el mensajero sallallahu alaihi wasallam se dedica a enseñar y a elevar a sus compañeros, a elevar su imán, a elevar su himma, a fortalecer su identidad, a que se sientan tremendamente orgullosos de lo que son, porque ¿qué es lo que son? Son la mejor de las comunidades que ha surgido para el bien de los hombres. Y te pedimos, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que nos haga ser nosotros también parte de esa umma, parte de esa comunidad. Y luego llega el hecho clave, que es el permiso para pelear. La orden que Allah subhanahu wa ta'ala, licencia u orden que Allah subhanahu wa ta'ala da de que podían de una vez por todas responder a los ataques, de que esos 13 años de injusticias, de torturas, de maltrato que fueron testigos o que vivieron en Meca, se había acabado y que ahora podían responder a esos ataques, podían atacar, y cómo el mensajero sallallahu alaihi wasallam, de una manera tremendamente inteligente, a lo primero a lo que dedica su tiempo, una vez recibida esta orden, es hacer una guerra de inteligencia, una guerra económica, una guerra en la que lo que hace es aprisionarse de las caravanas, hacer pactos y tratados con las tribus por las que pasaban las rutas comerciales que iban tanto hacia el Sham como que iban hacia el Yemen, y se dedica a ello el mensajero sallallahu alaihi wasallam, y atacar a las caravanas. Y de hecho el ataque o el intento del ataque a una caravana es lo que genera o es la causa principal de la batalla de Badr. Hablamos largo y tendido en la última clase de la batalla de Badr, de cómo el grupo de los Sahaba era únicamente 314, 317, 319, que combatía contra más de 1000.
como el profeta sallallahu alaihi wasallam le pide la opinión a sus compañeros, habla Abu Bakr, habla Umar, habla Miqdad, todos ellos de los muhajirin, iremos contigo, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam espera la pronunciación de los ansar, espera que se pronuncien los ansar. ¿Y quién se pronuncia de los ansar? ¿Quién lo iba a hacer? Sino Sa'd ibn Mu'adh, Sayyidul Ansar, el señor de los ansar, que dice un mensajero a Allah, iremos contigo a donde haga falta. Que pasas el mar, nosotros pasaremos el mar. Que sabemos que nuestro compromiso era únicamente en Medina, pero que hemos descubierto que tú eres realmente el mensajero de Allah y que lo que nos pidas, estaremos contigo y lucharemos a tu lado e iremos contigo sin dudarlo ni un solo instante. Y hablamos de la batalla, no tenemos necesidad por qué hablar de ella más, de la vuelta a Medina y de el asunto de los prisioneros, de qué era lo mejor que se debía, lo más correcto que podían hacer con los prisioneros. Sayyidina Umar tenía una opinión, Sayyidina Abu Bakr tenía otra opinión. El mensajero sallallahu alaihi wasallam se inclinó por la opinión de Sayyidina Abu Bakr. Allah subhanahu wa ta'ala se inclinó por la opinión de Sayyidina Umar. Por eso siempre se dice, ¿no? Hasta el Corán viene para confirmar la palabra de Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Y luego hablamos de un asunto muy bonito y entrañable, como fue el matrimonio de Ali y de Fátima. ¿Vale? Respecto a ese matrimonio, es que hay transmisiones tan entrañables que me gustaría compartir alguna con vosotros. ¿Por qué? Para que nos demos cuenta del aspecto humano, ¿no? De lo que se cocía entre bambalinas, que se dice, que no es todo, y ahora el yihad, y ahora la guerra, y ahora pacto con unos, y ahora pacto con otros, sino que hay una vida humana detrás de todo ello. Dijimos que narramos esa transmisión, ¿no? En la que Sayyidina Ali, que Allah esté complacido con él, le cuesta, apocado, tímido, le cuesta pedirle al mensajero sallallahu alaihi wasallam la mano de su hija Fátima en matrimonio. El mensajero se la concede y como le dice, ¿qué es lo que vas a dar de dote? Y dice, no tengo nada. ¿Y qué me dices de esa armadura, de esa cota de malla que te di en su día? Dice, aún la tengo, pues véndela. No dijimos una cosa muy importante. Fue a venderla. ¿A quién fue a vendérsela? Fue a vendérsela a Uthman ibn Affan. Y Uthman ibn Affan le dice, ¿para qué la quieres? Dice, la quiero porque el mensajero de Allah me ha dicho que con lo que saque con ella será mi dote para Fátima. Y entonces Uthman ibn Affan le dice, vale, ¿cuánto pides por ella? Pido tanto. Y Sayyiduna Uthman le paga eso que le había pedido, coge la cota de malla y le dice, toma, bismillah, este es mi regalo para ti. Para que luego digan que si Ali, que si Uthman, que si no sé qué, subhanallah. Tanto ignorancia hay respecto a la gran categoría de estos hombres y mujeres con los que Allah transformó la historia de la humanidad. Pero Ali habla, dice él, había pasado un tiempo, había pasado aproximadamente un mes desde que ocurrieran esos hechos en los que se hizo, por decirlo en términos actuales, el contrato, sin que se mencionara el tema. A causa de mi inseguridad, es decir, al ser tan tímido, no era capaz de abrir la boca para decir una palabra al respecto. Me había casado con la hija del mensajero de Allah, pero no vivíamos juntos, no teníamos un hogar, no teníamos una casa, cada uno vivía en su casa. Cuando el profeta me veía en un lugar solitario, me decía, oh Ali, qué buena mujer es tu esposa. Son buenas noticias para ti que ella sea una de las mejores mujeres de este mundo. Claro, Ali tiene un hermano, Uqail, que le ve y dice, vamos a ver, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que no está claro. Se han casado, pero está viviendo cada uno en su casa. Eso no tiene demasiado sentido. Y entonces va a ver, le dice, oh, Ali, este matrimonio sí, te ha unido con la mejor de las mujeres, con Fátima, la hija del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Pero claro, cuando dos personas son felices es cuando realmente viven la una con la otra, no que os hayáis casado y cada uno está en su casa y además tú teniendo el suegro que tienes, te da mucha cosa ir siquiera a ver, a tu esposa. Y le dice Ali, sí, yo también deseo lo mismo, pero me siento tremendamente avergonzado. Y entonces Uqail toma la mano de Ali bin Abi Talib, y le dice, vamos a tratar de solucionar esto. Vamos a hablar con el mensajero de Allah. Y se dirigen a hablar con el mensajero de Allah. Pero cuando llegan a casa del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ¿a quién se encuentran? Se encuentran a Ayman. Y esta mujer, Ayman, es una mujer tremendamente especial
a la que el mensajero sallallahu alaihi wasallam amaba muchísimo, es esa mujer, Baraka se llamaba, que había pertenecido a su padre, luego primero a su abuelo, luego a su padre, luego a su madre, luego pertenece al mensajero sallallahu alaihi wasallam, es casi como una segunda madre para él, la ama muchísimo, el profeta de Allah siempre va a visitarla. Luego se casa con Zayd ibn Haritha, su hijo es Usama, el amado, hijo del amado, es una mujer increíble, y una mujer con un gran intelecto y una gran perspicacia. Y entonces van a ver al mensajero de Allah y se encuentran con un Muayman, era la esclava liberada del mensajero, y dice, ¿dónde vais? Y le explica la situación y dice, no os preocupéis, no hace falta que vayáis a hablar con el mensajero de Allah respecto a este asunto, nos ocuparemos nosotras. A esto llegaremos a un acuerdo, yo hablaré con las esposas del mensajero sallallahu alaihi wasallam y luego os lo haremos saber, porque en este asunto tenéis que tener muy en cuenta el consejo de las mujeres. No lo tratéis de solucionar entre vosotros, dejarnos que nosotros nos encargamos. Y entonces un muayman va a hablar con todas las esposas del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y claro, y ocurre un suceso bonito, ¿no? Que cuando están las mujeres reunidas y dice un muayman conocía al mensajero de Allah desde su nacimiento, ¿no? Y dice, ay, si estuviera Jadilla, ay, si estuviera Jadilla viva, no tendríamos de qué preocuparnos, porque Jadilla era esa mujer que se encargaba de todo. Era esa mujer que estaba pendiente de todo, estaba pendiente de todos, era muy atenta a los detalles y entonces hace ese elogio, ¿no? De, ay, si Jadilla estuviera viva, no se nos habría pasado por alto esto. Y claro, Aisha se enfada, ¿no? A Aisha le entran esos celos y va a quejarse al mensajero, siempre toda la gente hablando bien de Jadilla y qué pasa con nosotros, etcétera. Pero bueno, no ese es el caso, pero toda esa vida humana y natural que había detrás de esas batallas y todo batallas y todo batallas. Pero entonces las mujeres del profeta, sallallahu alaihi wasallam, llegan a un acuerdo, ¿no? Y van a verle. Y le dicen, oh mensajero de Allah, aquí está Fátima y aquí está Ali, se han casado pero no están viviendo juntos. Y entonces el mensajero de Allah deja prácticamente el asunto en manos de esas mujeres, deja prácticamente el asunto en manos de Ayman, ordena que venga Ali, llega Ali y se retiran todas las mujeres y se queda Ali únicamente con el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y Sayyiduna Ali, subhanallah, Sayyiduna Ali era un hombre increíble. Sayyiduna Ali es ese, lo recordaréis, que en esas asambleas de todos los grandes nobles de la familia, de Quraysh, de los Banu Hashim, los Banu Abdul Muttalib, era el único que con 14, 15 o incluso 12 años, ¿quién me va a defender? Yo te apoyaré, oh mensajero de Allah. Ese es Sayyiduna Ali. Lo que respecta a Allah y a su mensajero, no tenía miedo. Era las llaves del conocimiento, como lo describe el mensajero sallallahu alaihi wasallam, uno de los hombres más queridos por el profeta de Allah y por los compañeros. Es ese de los héroes que hablamos la batalla de Badr, no es uno de los primeros en salir a enfrentarse con el enemigo. Era aguerrido en la batalla, muy firme a la hora de establecer las leyes de Allah, pero en lo que se refería a sus propios asuntos, era muy tímido, muy tímido. Como realmente lo era el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, como se dice, más tímido que una virgen en su noche de bodas, en lo que se refiere a sus asuntos. Pero en lo que se refiere a los asuntos de Allah, cambiaba la cosa totalmente. Pero Sayyidina Ali era muy tímido, tenía esta misma característica del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y entonces cuando entra, el mensajero de Allah, sonriendo, le dice, oh Ali, ¿pero tú quieres a tu esposa? Por supuesto que quiero a mi esposa, un mensajero de Allah, que mi nombre, mi padre, mis padres sean sacrificados en tu nombre. Y entonces el mensajero de Allah, haciendo caso a ese consejo de las mujeres, manda a llamar a Asma bint Umais, y le dice, bueno, ve a preparar la casa de Fátima. Y entonces ya hay transmisiones preciosas de cómo las mujeres te preparan esa casa de Fátima, cómo con alfombras, cómo perfuman el agua con rosas y con flores, cómo cogen dátiles y los rellenan y todo. Maravilloso y hermoso. Y de hecho se decía, ¿no? El banquete de bodas de Ali y de Fátima fue uno de los más
preciosos entre la gente. No fue el más rico, ni el que más comida hubo, ni nada, pero fue como la consecución, ya cuando hablamos de banquete era como el banquete para que se fueran a vivir juntos, no esa fiesta para que se fueran a vivir juntos, como la consecución de un sueño hecho realidad, tanto por Ali como por Fátima, como por todo aquel que amaba a Ali y por todo aquel que amaba a Fátima, que eran todos los sahaba. Ali lo narra diciendo: compré dátiles y aceite, llevé los dátiles ante el mensajero sallallahu alaihi wasallam, me pidió una bandeja hecha de cuero para servir la comida y mezcló dátiles con harina, con aceite y yogur y hizo de ello una mezcla maravillosa y me dijo: Ali, ve por las calles e invita a todo el que encuentres. Y dice Ali: salí y me encontré con mucha gente, los invité a todos, estaba tremendamente feliz, pero cuando llegué vi que no íbamos a caber y le dijo: mensajero Allah, es que ha venido mucha gente, claro. ¿Cómo no iba gente a la boda de Ali, de Fátima? Si es que era lo que todos estaban deseando. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: bueno, hazlos pasar de 10 en 10. Y así fue, fueron pasando de 10 en 10 y se dice que hasta 700 personas, entre hombres y mujeres, comieron de ese banquete de Sayyidina Ali. Tras esto ya se han ido todos los invitados y el profeta sallallahu alaihi wasallam manda que le traigan un recipiente con agua en el que se lava las manos, pone un poco de almizcle en el agua y manda a llamar a Fátima. Fátima, igual que Ali, tremendamente tímida, mirando hacia abajo, únicamente puede verse los pies, avanza poco a poco y cuando está ante el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta le echa un poco de agua por encima, le echa un poco de agua por la cabeza, por la espalda y dice: Allahumma inni a'idhuha bika wa min dhurriyyatiha min ash-shaytanir rajim. Oh Allah, busco refugio en ti, buscando para ella protección y para sus descendientes del shaitán. Y luego hace lo mismo con Sayyiduna Ali, le echa un poco de agua por encima y le dice: Allahumma barik fihima wa barik alayhima wa barik lahuma fi nasliyatihima. Dice: oh Allah, pon baraka en ellos, pon baraka en su unión y pon baraka en su descendencia. Y luego le dice ya: ve con tu mujer en el nombre de Allah, en el nombre y con la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esto es un poco más en detalle y podríamos seguir, pero ya digo, tenemos un tiempo limitado. El matrimonio de Sayyiduna Ali con Fátima, que dejamos un poco a medias en la última clase. Y en ese mismo año, en esos primeros, tras la batalla de Badr, ocurre otro aspecto. ¿Qué es otra cosa importante que ocurre? Muere Ruqayya. ¿Quién es Ruqayya? Ruqayya es la hija del mensajero de Allah, esposa de Sayyiduna Uthman ibn Affan. ¿Por qué Sayyiduna Uthman ibn Affan no está presente en la batalla de Badr? Porque él quería acudir, pero el mensajero de Allah le dice: no, 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 quédate cuidando a tu esposa, que además era su hija, quédate cuidando a Ruqayya. Y acusan luego los que inventan mentiras contra el din del Islam para menguar el rango de Sayyiduna Uthman, dicen: es que no estuvo presente en la batalla de Badr. No estuvo presente porque se lo impidió el mensajero de Allah y porque además le ordenó que cuidara a su hija, que cuidara a su esposa, la esposa de Uthman, que era la hija del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayya. Muere. Y lo primero que hace el mensajero de Allah al llegar a Medina es ir a visitar la tumba de Ruqayya, que ha muerto durante la batalla de Badr. Y quien fallece también, entonces Uthman se queda viudo. Y fallece también Hunais. ¿Quién es Hunais? Hunais es el marido de Hafsa. ¿Quién es Hafsa? Hafsa es la mujer, perdón, la hija de Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Entonces, Uthman se queda viudo y Hafsa, una mujer tremendamente hermosa y una de las pocas mujeres que sabía leer y escribir, era hija de Umar, y Umar se había empeñado en que aprendiera a leer y escribir, una mujer muy culta, muy inteligente y tremendamente hermosa y muy joven también. Entonces, claro, Umar dice: bueno, Uthman está soltero y mi hija Hafsa está soltera. Y entonces va a ofrecérsela en matrimonio. ¿No? ¿Te quieres casar con mi hija? Y Sayyiduna Uthman la rechaza. Qué mal le sentaba a Sayyiduna Umar que le rechazaran algo. Y entonces se molesta con él. Pero Uthman le dice: mira, acabo de perder a una esposa, quiero tener unos momentos de
no de duelo, ¿no? Pero no estoy pensando ahora en casarme con otra mujer. Y entonces, ¿qué hace Sayyiduna Umar? Sayyiduna Umar va a ver a Sayyiduna Abu Bakr con la misma intención, a ofrecerle a su hija Hafsa. Pero Sayyiduna Abu Bakr también la rechaza. Y claro, ya Sayyiduna Umar no puede. Con Abu Bakr era más comprensible porque Sayyiduna Abu Bakr estaba casado y era un hombre que tenía mucho apego y mucho cariño a su mujer. Pero entonces Sayyiduna Umar va a quejarse al mensajero de Allah. Dice, un mensajero de Allah, a los dos que yo pensaba que eran de la mejor gente, les he ofrecido a mi hija, que es uno de los bienes más grandes que poseo, y los dos la han rechazado. Ve a hablar con ellos, intercede, porque esto no es correcto lo que han hecho. Y entonces, ¿qué le dice el mensajero sallallahu alaihi wasallam? Le dice a Umar, te mostraré un yerno para ti mejor que Uthman, y a él le mostraré un yerno mejor que tú. Escucha esto y el profeta sallallahu alaihi wasallam se queda, perdón, y Sayyidina Abu Bakr, Umar al-Khattab, se queda unos segundos en silencio mirando hacia abajo y cuando comprende lo que quería decir, una enorme sonrisa ilumina su rostro y con lágrimas en los ojos le dice que Allah te bendiga, oh mensajero de Allah. ¿Qué quería decir con esto el mensajero sallallahu alaihi wasallam? Que él iba a casarse con Hafsa, pues sería un mejor yerno de lo que era Uthman, y a Uthman le iba a entregar un mejor suegro que Umar, pues a Uthman le iba a dar su otra hija, Kulthum. Y por eso Uthman se casa con Kulthum y el mensajero sallallahu alaihi wasallam se casa con Hafsa. Y de esa manera no había, subhanallah, es que la inteligencia del mensajero de Allah no tenía límites, no había desaires de uno a otro. Uthman se quedaba con algo mejor que Hafsa, que era la esposa del mensajero sallallahu alaihi wasallam, y Umar se quedaba con algo mejor, con un yerno mejor que Abu Bakr o que Uthman, que era el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Pero no todo eran bodas y matrimonio y felicidad. Tras la vuelta de Badr, entran en juego los judíos. Entran en juego los judíos de Banu Qaynuqa. Y hemos hablado anteriormente y en otros días, del tratado que el profeta sallallahu alaihi wasallam firma con los judíos. Y el profeta y todos los musulmanes lo cumplieron siempre. Siempre cumplían. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre cumplía con aquello a lo que se comprometía. Pero los judíos de Banu Qaynuqa, una de las tres grandes tribus, les duele tremendamente que los musulmanes hayan vencido en la batalla de Badr. Y entonces empiezan a hacer una serie de complots, una serie de estratagemas. ¿Para qué? ¿Cuál era su estrategia? En primer lugar, intentar sembrar cizaña entre el Aus y el Hazraj. ¿Quiénes son Aus y Hazraj? Son las dos grandes tribus de Medina. Tribus que durante años habían estado enfrentadas, durante decenas de años habían estado enfrentadas entre ellos, pero que el mensajero sallallahu alaihi wasallam con el Islam logra hermanar y eliminar esas rencillas. Y entonces, uno de los judíos, Shas ibn Qais, intenta revivir esas rencillas y ve que están sentados en una reunión juntos, Aus y Hazraj, abrazándose, amándose, riéndose, con ese Allah les había unido por sus corazones. Si tú, Muhammad, hubieras gastado todo, no habrías sido capaz de unir sus corazones. Estaban con sus corazones unidos en torno a Allah y a su mensajero. Y cuando este judío lo ve, piensa en algo y dice, ya sé lo que voy a hacer. Y llama a un joven poeta para que se siente con ellos y se ponga a recordarles las batallas de Buaz y otras batallas que habían tenido las dos tribus, ¿no? Que recite con ellos versos, todo ello intentando sembrar la cizaña, intentando que dejaran de tener ese estado de armonía y de hermandad. Y claro, los sahaba eran seres humanos, se empiezan a recordar, ¿no? Esas batallas que a lo mejor uno de los presentes había matado al tío o al padre de otro de los presentes y se empieza a caldear el ambiente. Esas rencillas que el Islam había apagado vuelven a encenderse, ese fuego vuelve a crecer en su interior y inmediatamente avisan al profeta sallallahu alaihi wasallam de eso.
alguien se da cuenta de ello y va inmediatamente a dar al mensajero de Allah: oh mensajero de Allah, los Ansar, cuidado porque ha ocurrido esto y está ocurriendo esta situación. Y entonces va corriendo el mensajero sallallahu alaihi wasallam con algunos de los muhajirun y le dice: oh gente, y les dice: oh gente de Medina, todavía tenéis características del tiempo de la Jahiliya, del tiempo anterior al Islam, a pesar de que he sido enviado a vosotros como mensajero. Recordad que no es correcto volverse hacia atrás una vez que Allah os ha guiado al camino correcto, una vez que os ha sacado de la oscuridad, una vez que os ha llevado hacia la luz y una vez que ha unido vuestros corazones. Y escuchan estas palabras y rápidamente se dan cuenta de que todo era un susurro del shaitán y una estratagema de los judíos de Banu Qaynuqa. Esto era una provocación y estas provocaciones continúan. Y entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam va a ver a los judíos de Banu Qaynuqa. Les dice: ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis rompiendo el pacto? ¿Qué ocurre con vosotros? Y ellos le responden diciendo: Muhammad, no te engañes, no te dejes engañar por el encuentro que has tenido con gentes que no saben qué es la guerra. Los Quraysh no tienen ni idea de lo que es la guerra. Si nosotros luchamos contra ti, sabrás lo que significa enfrentarse a una verdadera raza de guerreros. Era una amenaza, era una declaración de guerra. Comienzan o siguen sembrando conflictos. Todos conocemos el suceso de la mujer de los Ansar que va al barrio de los judíos a tratar de vender o de intercambiar una mercancía y la maltratan, y uno de los Ansar ve cómo la están maltratando y mata al judío que la está maltratando. Entonces los judíos matan al Ansar. Todo eso lo hemos escuchado infinidad de veces, pero todo eso no era más que las semillas para enfrentarse contra ellos. Y entonces se dice, y Allah sabe más, que el sábado, día 15 de Shawwal del segundo año de la Hijra, el profeta sallallahu alaihi wasallam marcha con sus soldados a sitiar la fortaleza en la que habitaban los judíos de Banu Qaynuqa. Hamza ibn Abd al-Muttalib llevaba el estandarte de los musulmanes. Sitian la fortaleza de los judíos durante 15 días hasta que piden una rendición con honores, como diríamos. Y entonces entra en juego ahora mismo una de esas semillas del mal, una de esas piedras en el zapato, que era Abdullah ibn Ubay ibn Salul. ¿Quién es Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Abdullah ibn Ubay ibn Salul era el jefe, el líder de los hipócritas. ¿Vale? Nunca daba, como decimos, puntadas sin hilo. Siempre buscaba un beneficio detrás. Exteriormente se había hecho musulmán, pero él pensaba que estaba destinado a ser el gobernante y el rey de Medina. Y claro, con la llegada del mensajero sallallahu alaihi wasallam, esa posición suya, ese lugar que tenía, se pierde por completo. Y entonces exteriormente se hace musulmán, pero internamente intenta siempre buscar la manera de acabar con el Islam y de acabar con los musulmanes. De hecho, los judíos de Banu Qaynuqa declaran esa guerra porque cuentan en principio con el apoyo de Abdullah ibn Ubay ibn Salul y su grupo de hipócritas, que eran de unos 300 aproximadamente. Entonces Abdullah ibn Ubay va a ver al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y le dice: quiero interceder por ellos, oh mensajero de Allah. Son aliados míos, yo tenía negocios con ellos y tengo negocios con ellos, no los maltrates, déjame interceder por ellos. Y hay una trifulca allí entre el mensajero sallallahu alaihi wasallam y Abdullah ibn Ubay, pero finalmente accede. Y es curioso porque sí, Abdullah ibn Ubay tenía tratos y relaciones amistosas con ese grupo de judíos, y también los tenía ¿quién? Los tenía Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit también tenía una estrecha relación con ese grupo de judíos, pero él tenía la misma relación, la misma alianza, pero él va al mensajero sallallahu alaihi wasallam y le dice: oh mensajero de Allah, mi único aliado ahora, mi único amigo ahora, sois Allah, su mensajero y los creyentes. Y renuncio a mi alianza, y renuncio a mi amistad, y renuncio a mi cercanía con estos incrédulos. Vale, fijaos cómo tenían el mismo trato, pero como uno en el que el imán ha entrado en su corazón responde de una manera, y otro que era un hipócrita responde de una manera completamente distinta. Banu Qaynuqa, entonces, el dictamen, el juicio que se aplica para ellos es que entreguen todos sus bienes
sus bienes materiales y armamento al profeta, sallallahu alaihi wasallam. 700 hombres y mujeres, incluso más, se van de Banu Qaynuqa, de esa parte de Medina, y son exiliados y van hacia la zona de Siria. Obtienen un gran botín, entre comillas, los musulmanes, porque eran orfebres y trabajaban el metal. Y entonces los musulmanes, unas 300 o 400 cotas de malla y armas que pertenecían a los judíos de Banu Qaynuqa pasan a manos de los musulmanes. Tras ello, hay muchas escaramuzas y diferentes aspectos, que ya digo, como tenemos un tiempo limitado, no podemos detenernos en todas ellas, pero ya en Jumada Thani del tercer año de la Hijra, tiene lugar una incursión a Al-Qarada de Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, liderando un ejército de 100 jinetes, se hace con una caravana de Quraysh. Pero más importante aún que lo que habían obtenido con la caravana era que los Quraysh, viendo que los musulmanes habían bloqueado todas sus rutas comerciales, habían ideado una nueva ruta bordeando para llegar hacia el Sham. Pero es que esa nueva ruta era la que Zayd ibn Haritha acababa de atacar. Pues, ¿qué suponía esto? Que los Quraysh lo perdían todo. Estaban perdiendo sus privilegios, estaban perdiendo sus riquezas, estaban perdiendo su prestigio, estaban perdiendo su posición, estaban perdiendo ese rango que tenían ante el resto de la gente de la península arábiga, y no estaban dispuestos a permitir que esto ocurriera. Entonces solo quedaban dos opciones. Una, o agachaban la cabeza e iban a ver al mensajero de Allah y llegaban a algún tipo de pacto o de acuerdo con él, no lo iban a hacer. U otra, lanzar un ataque que acabara con los musulmanes de una vez por todas. ¿Cuál es ese ataque? Es la batalla de Uhud. Y entonces, de esta manera y con estas circunstancias, llegamos a la batalla de Uhud en el mes de Shawwal del tercer año después de la Hijra. Una batalla que los Quraysh estaban esperando, estaban anhelando después de la vergonzosa derrota que habían sufrido a manos de los musulmanes el año anterior en la batalla de Badr. Armaron un ejército de 3.000 hombres, 700 con armadura, 200 a caballo y un total de 3.000 camellos. A la cabeza del ejército estaba Abu Sufyan, el ejército iba acompañado por músicos, por mujeres. A la cabeza del ejército, realmente, aparte de Abu Sufyan, iba Hind, la esposa de Abu Sufyan, Hind, que había perdido en la batalla de Badr a su padre, a su padre y a sus dos hermanos, no, a su primo, su padre y a su hermano, y insuflaba esos ánimos y ese odio realmente no eran ánimos, era odio, en la gente de Quraysh. Era una mujer de prestigio, de posición y de muchísimo carácter, diciendo: recordad la batalla de Badr, huisteis de Badr para uniros a vuestras mujeres y a vuestros hijos. De ahora en adelante, el que se dé la vuelta y quiera huir, se encontrará con nuestra oposición. Nosotros, las mujeres, estaremos detrás vuestra y nos enfrentaremos a vosotros si es que dais la vuelta. Este ejército se está montando en Meca y el Abbas, Abdul Muttalib, el tío del mensajero sallallahu alaihi wasallam, que está en Meca, se da cuenta de todo ello, envía un informe al mensajero sallallahu alaihi wasallam de lo que está sucediendo. El profeta entonces pide consejo a sus compañeros de qué es lo que había que hacer. Nos quedamos en nos quedamos en Medina y hacemos una lucha defensiva, o salimos a enfrentarnos a campo abierto con ellos. Compañeros como Abu Bakr, Umar, Sa'd ibn Mu'adh, Sayyid al-Ansar, dicen que lo mejor es quedarse en Medina y plantear una batalla defensiva desde Medina. Pero claro, había otros, muchos que no habían podido luchar el día de Badr, porque como sabemos, dijimos, el día de Badr fue una salida de un día para otro, y que habían visto la victoria de los musulmanes, y muchos de los que habían luchado en Badr, que pensaban que se iba a repetir con mucha facilidad, y muchos de los jóvenes ansiaban salir a luchar contra el enemigo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, realmente su opinión, su preferencia, además, era quedarse en Medina, pero al ver que la respuesta de la mayoría de los compañeros era
salir a luchar, pues entonces dijo, si tenéis paciencia y confianza, Allah os dará de nuevo su ayuda. Nuestro deber es tener la decisión y hacer todo lo posible, hacer todo lo que podamos hacer para conseguirlo. El ejército del profeta se moviliza, según se dice, el día 7 de Shawwal del tercer año de la Hijra. Los dos ejércitos, los musulmanes llevaban unos 1000 hombres, 1000 contra 3000 aproximadamente. Pero claro, cuando los dos ejércitos se ven en la lejanía, ¿qué ocurre? Que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, el jefe de los hipócritas, había salido junto con los musulmanes de Medina. Cuando ve la fuerza del enemigo ante él, reúne a sus seguidores y dice, no hemos salido a morir. No, pero hemos salido a luchar. No, yo era de la opinión de quedarme en casa, de quedarme en Medina. Bueno, entonces, ¿por qué has salido? No, porque me vi forzado a ello. Miles de excusas, miles de excusas, miles de excusas. Pero el caso es que él y sus 300 soldados se dan la vuelta. Dejan a los musulmanes con menos de 700 hombres para enfrentarse a 3000. ¿Cuál era el plan? El mensajero sallallahu alaihi wasallam ideó un plan que todos conocemos y no es necesario dar demasiados detalles de ello. Pero era que los ejércitos se encontraran de frente a frente y el profeta sallallahu alaihi wasallam había colocado en una colina a los famosos 50 arqueros. A esos arqueros los pone con unas órdenes muy claras, están recogidas en el Sahih al-Bukhari, que dice, fijaos, si nos veis cortados en pedazos, no abandonéis vuestras posiciones a no ser que os mande llamar. Y si veis que hemos vencido al enemigo y los aplastamos, no abandonéis vuestras posiciones hasta que envíe por vosotros, o no abandonéis vuestras posiciones a no ser que os mande llamar. Están los dos ejércitos frente a frente, mirándose en la distancia, y el profeta sallallahu alaihi wasallam coge una espada, su espada, y dice, ¿quién está dispuesto a coger esta espada y usarla como se merece? Ali, Az-Zubair, Omar ibn al-Khattab, dan un paso al frente, yo mensajero de Allah, yo mensajero de Allah. Pero el profeta no se la entrega a ninguno. Y entonces Abu Dujanah dice, oh mensajero de Allah, ¿y cómo merece ser usada esa espada? Y dijo el profeta, merece golpear al enemigo hasta que se doble. Merece que no mates musulmanes ni huyas de los incrédulos. Merece luchar en el nombre de Allah hasta que Él conceda la victoria o morir en la batalla. Y entonces Abu Dujanah dijo, oh mensajero de Allah, yo la tomaré. Y le entregó la espada. Y Abu Dujanah era un hombre tremendamente valiente. Se puso una cinta roja en la cabeza. Y era conocido y era sabido por todos que cuando Abu Dujanah se ponía esa cinta roja en la cabeza era porque salía a luchar. Y no iba a parar hasta, como se diría, matar o morir. Lo ven, los Ansar ven que se pone esa cinta roja y comienzan a gritar exclamaciones de júbilo, y Abu Dujanah recita unos versos preciosos en los que dice, soy aquel que hizo un pacto con su amigo íntimo cuando estábamos bajo la palmera del lado de la montaña. El trato que hicimos consistía en que yo no pelearía atrás, sino que combatiría heroicamente en el frente con la espada de Allah y de su mensajero. Los dos grupos se aproximan, como siempre hay no una escaramuza, pero un enfrentamiento entre cada uno de los héroes de los batallones. Por los Quraysh sale Talha ibn Talha al-Abdari, era conocido como el martillo del batallón. Con los musulmanes sale con su turbante amarillo Zubair ibn al-Awam, que no le da ni una oportunidad, ni una mera oportunidad a ese martillo del batallón a enfrentarse contra él. Empieza el combate. Se suceden acciones llenas de heroicidad en los filas de los musulmanes. A pesar de ser 700 contra 3000, empiezan a ganar terreno cada vez más. Los Quraysh no pueden contra ellos. Abu Dujanah, con su cinta roja sobre la cabeza y la espada del profeta en su mano, es un punto
delante en la primera fila, que todos siguen y que todos van detrás de él. Los musulmanes están venciendo, los musulmanes están obteniendo la victoria. Los Quraysh empiezan a huir, las mujeres de los Quraysh intentan enfrentarse a ellos, pero todos empiezan a huir, y entonces es cuando, todos sabemos, los arqueros que cubrían la retaguardia, viendo cómo los Quraysh huyen y cómo los musulmanes empiezan a recoger el botín, dicen: nosotros queremos nuestra parte del botín, y empiezan a bajar de la colina. No el jefe, el líder de ellos, Abdullah, recuerdo, Abdullah bin algo, y un grupo eran 50, se queda Abdullah ibn Jubair. Abdullah ibn Jubair trata de impedirlo, él era el líder de los arqueros, el jefe de los arqueros, recordándoles las órdenes del profeta sallallahu alaihi wasallam, y se quedan con él únicamente 9 o 12. Claro, eso ya no era una fuerza para el enemigo. Y además, ¿quién era el enemigo en ese momento? Era Khalid ibn Walid. ¿Y quién era Khalid ibn Walid? Pues Khalid ibn Walid, jefe de la caballería, ve el movimiento y ataca por detrás. Ataca por la retaguardia a los musulmanes y ya todo cambia. Los musulmanes comienzan a huir, algunos no tenían espadas en sus manos. Hamza muere cuando es alcanzado por una lanza del esclavo Wahshi el abisinio. Les atacan por delante, los que estaban huyendo de los Quraysh se dan la vuelta, empiezan a atacar por delante, empiezan a atacar por detrás, y un grupo muy reducido se queda con el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Algunos, los sahaba, empiezan a huir hacia detrás, y en esa huida hacia detrás se encuentran con Ayman. Ayman, que un día estaba arreglando los aspectos matrimoniales y de la dote y del ajuar de Fátima, y al día siguiente estaba en la batalla de Uhud, echándole tierra en la arena, echándole tierra en la cara a los musulmanes que estaban huyendo, diciéndoles: ¿qué hacéis, cobardes? Id a luchar junto al mensajero sallallahu alaihi wasallam, dadme vuestra espada y vosotros coged el uso para coser, mientras nosotros vamos. Y va ella junto con otro grupo de mujeres al combate. Nasiba Ammara, una mujer que defiende con su vida en ese momento, en el momento más duro de la vida del mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando está rodeado, ella junto con un puñado de sahaba es de los que defiende al profeta sallallahu alaihi wasallam. En esos trágicos momentos, algunos sahabas se distinguen sobre otros, y lo hacen no por su vida, no luchaban por su vida, luchaban por la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Talha ibn Ubaidullah, parando con su cuerpo todas y cada una de las flechas, de las piedras, de los golpes que iban dirigidos al mensajero sallallahu alaihi wasallam, parando una flecha con su mano, hasta que su mano se quedó paralizada, no pudo seguir usando la mano. Sa'd ibn Abi Waqqas, como fue prácticamente el único que en un momento dado se quedó junto al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, que el fragor de la batalla le había llevado a otro lado, y su único anhelo en la batalla era ir hacia donde estaba el mensajero de Allah, y luchaba mirando al mensajero de Allah, luchando con los demás mientras se acercaba al lugar donde estaba el mensajero de Allah. Y cuando llega a él, cuando tiene el profeta las cotas de mallas hundidas en su rostro, y es Abu Ubaidah ibn al-Jarrah el que con su boca y con una delicadeza y un amor tremendo le quita los dos anillos, perdiendo en ello todos sus incisivos, todas sus paletas. En el lado de los Quraysh, Abu Sufyan no para de gritar una y otra vez, gritaba: está vivo Muhammad, está vivo Muhammad, y nadie respondía. El profeta había ordenado al reducido grupo que estaba con él. Hay quien dice que en un momento dado se queda con 3, con 8, con 9, grupo muy reducido, pero que consigue subir a la montaña con Sa'd ibn Abi Waqqas lanzando flechas y ponerlo en una situación de protección. ¿Está vivo Muhammad? Nadie responde. ¿Está vivo Abu Bakr? Nadie responde. ¿Está vivo? No dijo Abu Bakr, dijo Abu Quhafa, o ibn Abi Quhafa. ¿Está vivo Abu Quhafa, que era como se conocía Abu Bakr? Y nadie responde. Entonces piensa que ha muerto Abu Bakr y piensa que ha muerto el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Pero claro, ¿cuál es el siguiente nombre? Umar. Y Umar, por mucho que le digan tienes que permanecer en silencio, no es capaz. Y entonces dice: ¿está vivo Ibn al-Khattab? Y Umar no puede contenerse y dice: mientes, enemigo de Allah, yo estoy vivo, Muhammad está vivo y Abu Bakr está vivo. Y entonces Abu Sufyan se da la vuelta y dice:
esta por la otra, vosotros vencisteis el año pasado, nosotros hemos vencido este año y el año que viene nos volvemos a encontrar, victoria por victoria, y la próxima cita será el año que viene en Badr. En esa batalla, la batalla de Uhud, es una batalla que tiene grandes y numerosas lecciones de aprender, pero en la batalla de Uhud, por ejemplo, muere Handala. ¿Sabéis quién era Handala? Handala es conocido como Ghasirul Malaika, aquel al que lavaron, hicieron el ghusl Los Ángeles. ¿Por qué Handala es Ghasirul Malaika? Porque se ha transmitido por cadenas de transmisión correctas que justo el día antes de salir a la batalla, el día antes de Uhud, Handala se había casado con una mujer joven, con una mujer tremendamente hermosa, con la que llevaba mucho tiempo queriendo casarse, era como una novia de la infancia, para entendernos. Una mujer tremendamente hermosa. Se casa con ella, yace con ella esa noche y antes de fallar escucha la voz de Bilal llamando a la gente a que luchen por la causa de Allah. Y Handala, sin pensárselo dos veces, abandona el lecho caliente de su recién esposa, de su esposa con la que acababa de contraer matrimonio, sin hacer ghusl siquiera, y sale a la batalla. Y muere en la batalla. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: he visto ángeles que entre los cielos y la tierra lavaban a Handala con un recipiente de plata lleno de agua de lluvia. Es decir, que los ángeles hicieron el ghusl a Handala, y por eso a Handala se le conoce como Ghasilul Malaika. En esa batalla fallecen muchos musulmanes, probablemente la pérdida más importante es la pérdida de Hamza. Hamza ibn Abdul Muttalib, Hamza, el león del Islam, Hamza, el tío del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, que cuando el profeta está revisando los cuerpos de los fallecidos, ve a Hamza y con lágrimas en sus ojos dice: oh Hamza, no ha habido ni habrá nadie que sufra tanto como tú has sufrido, oh tío del mensajero de Allah, oh Hamza, el león de Allah y de su mensajero, oh Hamza, el que hacía las buenas acciones, oh Hamza, el protector del mensajero de Allah, pido a Allah que dé descanso a tu alma. Esta batalla fue una dolorosa lección para los musulmanes, un doloroso episodio y una lección. Habían tenido la victoria en sus manos, habían tenido el alcance de la mano, pero ¿qué pasó? Que se entregaron al mundo de dunya. Se entregaron por su falta de confianza, por su deseo por los bienes de este mundo. Allah subhanahu wa ta'ala les arrebató lo que les había dado. Tenían la victoria en sus manos, pero por ese grupo de arqueros, fijaos, por desobedecer las órdenes del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Por eso Allah dice: quien obedezca a Allah, quien obedezca al mensajero, habrá obedecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Por desobedecer sus órdenes y por la codicia, esa tremenda enfermedad del corazón, por la codicia apoderarse de sus corazones, perdieron y por ello murieron algunos de los sahaba más distinguidos. Pero vuelve el mensajero de Allah y su ejército a Medina Munawwara. Vuelven tristes, vuelven cansados, vuelven heridos, vuelven fatigados. Y tiene lugar una escaramuza que no llega a ser escaramuza, pero un episodio muy importante, que es el episodio de Hamr al-Asad. ¿Qué es el episodio de Hamr al-Asad? A la mañana siguiente de llegar a Medina, el mensajero sallallahu alaihi wasallam dice: oh Bilal, llama a la gente y que todos los que han luchado en Uhud con nosotros ayer vuelvan a salir, se pongan sus armaduras y vuelven a salir. Se ponen sus armaduras y vuelven a salir sin rechistar, sin pensárselo, sin dudarlo. Y llegan a ese lugar llamado Hamr al-Asad. ¿Qué temían los musulmanes? Que los Quraysh se dieran la vuelta y atacaran Medina. Pensaran que estaban tristes por la derrota que habían sufrido y atacaran Medina. Y los Quraysh se paran realmente para pensar si lanzar un ataque final contra Medina y acabar de una vez por todas con todo
lo que significaba el Islam con su gran enemigo. Y entonces tienen lugar las estratagemas de la guerra. Uno de los sahaba que se había hecho musulmán y que los Quraysh no sabían que se había hecho musulmán, el mensajero de Allah le dice: vete al campamento de los Quraysh y diles que Muhammad, con todas sus tribus aliadas, con toda la gente que no ha luchado en Medina, ha salido y viene a por vosotros. Y en el otro lado ocurre exactamente lo mismo. Abu Sufyan, a un grupo de comerciantes que iba hacia Medina, les dijo: cuando veáis a Muhammad, decidle que han venido refuerzos de la Meca, que han venido las tribus de Ghatafán y de los alrededores, se han aliado contra nosotros y que vamos a atacar y vamos a acabar con Medina. Llegan las dos noticias a los dos ejércitos. ¿Cómo responde uno y cómo responde el otro? El ejército de Meca, superior en número, superior en condiciones, superior en moral, se da la vuelta y se vuelve. El ejército de Medina, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. Esto lo relata Allah subhanahu wa ta'ala, su libro lo relata Allah en el Corán. Vienen esos emisarios que venían de los Quraysh, la gente se ha unido contra vosotros, tenedles miedo. قد جمعوا لكم فاخشوهم. Tenedles miedo, porque vienen a por vosotros, van a acabar con vosotros, van a venir a destruiros. Y ese miedo que producen ellos, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Pero eso no hizo sino infundarles, darles todavía más imán, aumentar su fortaleza, aumentar su creencia y decir: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah es suficiente para nosotros. Y qué excelente guardia. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Y termina la ley diciendo: y entonces volvieron, al ver esa determinación, al ver ese imán, al ver esa confianza plena, total y absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala, volvieron con el fadl de Allah, con ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala. No les había tocado ningún mal y además volvieron con la complacencia de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les entregó su complacencia. ¿Por qué? Porque habían hecho lo que complace a Allah. Y cuando haces, cuando te dedicas, cuando te entregas a lo que complace a Allah subhanahu wa ta'ala, a lo que Allah ama y a lo que Allah desea, que era Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah es suficiente para nosotros y qué excelente guardián, es cuando Allah te da su complacencia, cuando Allah te da su amor y cuando Allah te cubre con su protección. Y así vuelven los musulmanes a Medina y lo que en un principio había sido una trágica y dolorosa derrota, como era la batalla de Uhud, se convirtió en un motivo de alegría, un motivo de orgullo y un motivo de afianzar su imán. La noticia era la misma: un ejército mejor preparado y más armado y más numeroso huye, el otro ejército débil, herido, inferior en número, se mantiene firme. Y eso es realmente una victoria moral que va mucho más allá de la victoria física. ¿Y cuál es esa victoria? Es la victoria del imán. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé un imán fuerte y un imán sincero. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos hagas comprender y hagas que nos empapemos y que corra por nuestras venas de verdad el amor por el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y te pedimos a Allah que pongas en nuestra lengua y pongas en nuestro corazón que Hasbunallahu wa ni'mal wakil, que tú eres suficiente para nosotros y que eres suficiente como guardián. Y te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que por el amor al mensajero sallallahu alaihi wasallam nos permita reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de tu trono, en su compañía y en compañía de Hamza, en compañía de Ayman, en compañía de todos sus compañeros y compañeras, en el lugar más elevado del jardín. Bisiru barakati, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muchas gracias y hasta mañana, inshallah.